Si encuentras útil la palabra de este domingo, podrás tenerla en MP3, PDF y archivo editable de manera completamente gratuita. Bajo esta ventana, en la descripción del video, busca los enlaces de descarga y haz clic. Tenerla en MP3 te servirá para escucharla sin conexión o para compartirla a alguien que no tenga acceso a Internet. Y si también tienes la tarea de comunicar la palabra, el archivo PDF y el editable te caerán de perlas. Dios te bendiga en Cristo, Audio Vida, México. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Queridos hermanos, queridas personas, su atención, por favor. Mire que si creemos que hay un estado futuro de felicidad llamado cielo y un estado futuro de desdicha llamado infierno, nada puede tener mayor importancia para nosotros que alcanzar uno y escapar del otro. ¿No es así? Si reflexionamos con seriedad sobre estas cosas, entonces no podremos dejar de preguntarnos cuál es el verdadero camino al cielo. Aunque a decir verdad, la respuesta no es del todo simple y voy a decirle por qué. Todo aquello que se hace llamar religión pretende ser el camino. Pero como se nos presentan tantos caminos diferentes, es obvio que no todos pueden ser acertados. ¿Verdad que no es tan simple? Esta noche voy a ir más allá y decirle a usted que lo cierto es que todos están equivocados, excepto uno. Y este camino es el que se declara en nuestro texto. Jesús dijo: Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Salvador pronunció estas palabras a sus discípulos cuando éstos se hallaban llenos de angustia porque estaba a punto de dejarlos. El Salvador los consoló diciéndoles que se iba al cielo, a la casa de su Padre, para prepararles un lugar y que volvería otra vez para recibirlos consigo, a fin de que donde Él estuviera, ellos estuvieran también. Y luego añadió: Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero Tomás, que era más bien de espíritu dubitativo, replicó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús respondió: Yo soy el camino. Lo cual es como si hubieras dicho: yo soy el medio de comunicación o enlace entre el cielo y la tierra. Yo soy el intermediario o mediador entre Dios y los hombres. Cualquier cosa que venga de Dios a un pecador ha de pasar por mí, y toda cosa aceptable que vaya de un pecador a Dios ha de pasar necesariamente por mis manos. Bien, queridos hermanos, refiriéndonos ahora a estas palabras tan importantes y de sumo provecho, vamos a reflexionar en un par de cosas. En primer lugar, examinaremos a qué nos conduce Cristo, a dónde nos conduce Cristo. Todo camino o vía nos lleva de un lugar a otro, ¿no es así? Ahora bien, puesto que el Salvador se complace en definirse a sí mismo como el camino, en un intento de adaptarse a la pequeñez de nuestras capacidades, debemos considerar desde dónde es el camino y hacia dónde es el camino. No vamos a olvidar, queridos hermanos, queridas personas, que somos criaturas caídas y culpables, en estado de pecado y expuestas a todas las miserias de este mundo y del venidero, y de que estamos lejos de Dios, de la justicia y también del cielo. Por consiguiente, si alguna vez hemos de volver a Dios y a un estado de gracia en este mundo y a un estado de gloria en el venidero, tiene que ser solo por medio de Jesucristo. Por eso, esta noche afirmaremos que Cristo es el camino a Dios y el camino al cielo. Vamos por partes.
Que Cristo es el camino a Dios lo expresa directamente nuestro bendito Señor en el texto de esta noche. Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que cuando fue creado, el hombre vivía en un estado feliz de cercanía con Dios. Conocía a Dios y se deleitaba en Él como si Dios fuera su mayor bien. Pero el pecado, el aniquilante pecado, no tardó en provocar un funesto distanciamiento. Esta es la explicación del por qué ahora vamos por la vida ajenos de la vida de Dios, condición con la que venimos marcados desde el seno materno. No queremos ni pensar en Dios. Las Sagradas Escrituras dicen, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En cambio, mírelo, persiguiendo la felicidad a fuerza de pecado y mil necedades. Sin embargo, el Señor nuestro Dios, por las promesas y bendiciones de su Evangelio y por las solemnidades de su Santa Iglesia, se complace en convidarnos a volvernos a Él. Y aunque las multitudes hacen caso omiso de esta invitación y resuelven enloquecidas seguir el camino de su perdición, con todo hay unos pocos bienaventurados que, oyendo la voz del Hijo de Dios en su palabra, advierten que estando lejos de Él han de perecer y resuelven, como más que conveniente, refugiarse en su amor. Pero ¿qué pasa? Pasa que a menudo estos bienaventurados se topan con una imagen tan aterradora de la majestad gloriosa y temible de Dios y de su ser infinitamente santo y justo, así como con la realidad de sus mil culpas, y cayendo en tales horrores se ven sin acertar en cuál es el camino a seguir. El profeta Miqueas expresa muy bien los angustiosos anhelos de la gente en tal situación. Ellos se preguntan diciendo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Alabado sea el Señor, queridos hermanos, que ante estas angustias se nos ha declarado lo que es bueno. En el texto de esta noche se nos ha dado plena respuesta a estas preguntas y es esta: Jesús es el camino. No es mediante costosas ofrendas de sangre ni de aceite. No, tampoco es a costa del atroz sacrificio del Hijo predilecto, sino que Jesús es el camino. Él no solo vino a enseñarnos el camino, sino para ser el camino. Él no solo vino a enseñarnos cómo hacer las paces con Dios, sino que vino para ser Él mismo nuestra paz. Porque está dicho así: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por la muerte del divino Jesús que ahora podemos acercarnos a Dios. Así nos lo dice San Pedro Apóstol. En su primera carta, capítulo 3, así leemos: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En efecto, queridos hermanos, nos hallábamos lejos de Él y no teníamos ni la intención ni el poder de volvernos. ¿Quién no recuerda eso? Y si nuestro pecado no hubiera sido expuesto y purgado o expiado en la cruz del Calvario, este pecado habría establecido una separación eterna entre el Dios Santo y el necio pecador.
Pero el Cristo de Dios, que era perfectamente justo y recto, padeció los más ignominiosos y dolorosos sufrimientos en la cruz, en el lugar de todos nosotros, a fin de reconciliarnos con Dios y conducirnos a una santa conformidad con Él, a una feliz comunión con Él aquí y al goce eterno de Él en el otro mundo. De esta manera, es decir, por Jesús, tenemos libre acceso a la gloriosa majestad del cielo. De esta manera, es decir, por Jesús, podemos, mediante la oración en su nombre, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escucha lo que San Pablo dice sobre este asunto. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¡Cuán alentador es esto, queridos hermanos! Acerquémonos, dice, en plena certidumbre de fe. Esta certidumbre de fe era algo que faltaba en los tiempos de Miqueas, y por eso aquel desahuciado interrogante: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¡Qué privilegio tan maravilloso el nuestro! Podemos acercarnos al gran Dios como a nuestro Dios y Padre reconciliado. Podemos disfrutar de santa libertad con Él en nuestras oraciones. Tenemos esta libertad de acceso por la sangre de Jesucristo y por su aplicación a nuestras conciencias, por la fe puesta en ella. Este es el camino que está preparado para nuestro provecho. Jesús de Nazaret es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad y la sustancia de todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, con especial referencia al desgarramiento del velo que separaba el lugar santísimo del templo del lugar santo. Desgarramiento que tuvo lugar en el momento mismo en que murió el Salvador. Todo lo cual significaba que ahora el camino hacia Dios y hacia el cielo estaba abierto para todos los de la fe de Cristo. Pero esto es ya entrar a otra cosa, y es lo que a continuación trataremos. El Salvador no es solo camino a Dios, es también camino al cielo. De hecho, esto es consecuencia de lo anterior. Porque si por medio de Jesús de Nazaret llegamos a Dios como nuestro Padre reconciliado, si se nos perdonan los pecados y somos admitidos a una vida de santa comunión con Él en la tierra, es seguro que también tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Está dicho que Jesús murió para redimirnos para Dios, o sea, para su favor y su gloria en este mundo y también para su gloria en el otro. Murió, la Santa Biblia dice, para llevar muchos hijos a la gloria. Murió para saciar a sus santos del bien de su casa, donde serán hechos columnas para nunca más salir de allí. Murió para que puedan acercarse a Él con un culto más sublime que el actual, sin la asistencia de medios y ordenanzas, o sea, para que puedan verlo cara a cara, sin una nube que les oculte su gloria y sin el obstáculo de la carne y la sangre pecaminosas. Repito, Jesús de Nazaret es el único camino al cielo. Esto es lo que dice el Evangelio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Allí está.
y en ninguna otra parte. Y quien quiera que piense llegar al cielo de otra manera se extravía del verdadero camino y quedará eternamente defraudado. Hay muchos caminos al infierno, pero solo hay uno para ir al cielo. Y si Jesús no es nuestro camino, jamás llegaremos allí. Como pecadores hemos perdido el cielo y nos hemos merecido el infierno, pero Jesucristo no solo ha redimido a su pueblo de la maldición para verlos libres del infierno, sino que por su perfecta obediencia y justicia les ha asegurado un título para el cielo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo está dicho que es para todos los que creen en Él. Se les transfiere, se les imputa, se les atribuye, se les carga a su cuenta como si ellos mismos la hubiesen cumplido. Y es ni más ni menos sobre esta base que ellos han sido admitidos a los reinos de la luz y de la gloria. De los vencedores se dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y que por esto están delante del trono de Dios. Por esto, no por razón de su buena voluntad, no por razón de sus muchas virtudes, no por razón del paquete de sus buenas acciones. Ahora bien, al margen de todo esto, es indudablemente necesaria una aptitud para el cielo. Claro está, una adecuación, una perfecta predisposición y facultad de gozo para ese santo estado. Porque también está claro que un hombre naturalmente caído, imperfecto y pecador no podría disfrutar del cielo, aunque se le admitiera sin traba. Por lo tanto, tiene que darse un cambio de corazón, un amor a Dios y una inclinación a la santidad, de la cual está dicho que sin ella nadie verá al Señor. Así pues, por decirlo de otra manera, no es suficiente el solo título para la gloria. Pero feliz y gloriosamente, esto también lo tenemos de Jesucristo. Mire que el Salvador no nos ha purificado con su sangre para luego dejarnos a nuestra fuerza y suerte en eso de lograr nuestra santificación. Hay un aspecto, aparte del otro, de nuestra santificación, el cual se da por consumado también en Cristo. San Pablo apóstol, en una de sus epístolas a los Corintios, testimoniaba acerca de Cristo Jesús y de él les dijo: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por el Espíritu de Cristo que mora y obra en nosotros, somos renovados en el entendimiento. ¿Qué más? La afición y la fuerza del pecado son vencidas, lo cual es cierto, no implica impecabilidad. ¿Qué más? El mundo, con todas sus vanidades, nos es crucificado. ¿Qué más? Y somos conducidos a una vida espiritual de comunión con Dios aquí como preparativo y promesa de nuestra felicidad eterna en el cielo. De este modo, Jesús es, desde todos los puntos de vista, el camino al cielo. Ahora que hemos hecho una breve demostración de que Cristo es el camino a Dios y al cielo, detengámonos un momento y preguntémonos si tenemos el deseo de que Él sea nuestro camino en estos respectos. Y no es algo que se supone o que resulta obvio y que por lo tanto la pregunta sale sobrando. Dígame si no hay algunos que están tan lejos de querer acercarse a Dios que sus corazones y sus vidas dicen claramente: apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos.
Cierto, no se atreven a decirlo con palabras, pero lo dicen en su proceder cotidiano. Por eso la pregunta, ¿tenemos el deseo de que Él sea nuestro camino? Queridos hermanos, queridas personas, Dios y el pecado no pueden reinar en el mismo corazón. Y cuando elegimos el pecado y lo consentimos y dejamos de darle batalla, lo que en efecto decimos es: Dios, retírate. Detesto tu compañía y amo al enemigo de mi alma. Quiero al pecado y me entregaré al dominio del diablo. Nada quiero que ver contigo. Aborrezco la oración. Me fastidia la Sagrada Biblia. No soporto a los santos. Ciertamente, este es un lenguaje horrendo y no lo culparía yo a usted si le repugnara el sonido de cada palabra. Pero dígame, ¿no es esto lo que decimos a través de nuestras palabrotas y otras obscenidades? ¿A través de nuestras codicias e impurezas? ¿A través de nuestros engaños y perversidades? ¿No es esto lo que decimos con la profanación del día del Señor y nuestro desprecio del culto, las ordenanzas y demás medios de gracia? Ojalá que todos aquí esta noche tengamos un verdadero deseo de que Cristo sea nuestro camino, Él y ningún otro. Queridos hermanos, ¿a cuántos nada les importa el cielo? Consideremos cuál puede ser el fin de estas cosas. No dejemos que se nos olvide que usted y yo y todos debemos morir y luego comparecer ante Dios. Un Dios santo, justo y agraviado por estas cosas. ¿De verdad puede creerse que algún hombre llegue alguna vez al cielo si nunca pensó en él con anterioridad? En verdad no. El cielo es el premio y el cristiano ha sido amonestado a correr para alcanzarlo. Y no existe otro camino por donde correr en tal dirección sino en el Salvador, Cristo Jesús. ¿No va a negar usted que la mayoría de los hombres abrigan la esperanza de ir al cielo después de morir? Sin embargo, sorprendentemente, son muy pocos los que se plantean si van por el camino correcto, siendo Cristo el único camino. Cuando alguien le sugiera a usted algo como vía, pregúntele, ¿es Cristo? Si alguien le dice que las buenas acciones son el camino, pregúntele si las buenas acciones son Cristo. Si alguien le dice que el bautismo y la cena del Señor son el camino, pregúntele si esas cosas son Cristo. Ir al culto y volver a ir, ¿es Cristo? Darme dinero para sostén del ministerio, ¿es Cristo? Este es un método facilísimo para llegar a la verdad. Jesús de Nazaret es el camino y por lo tanto todo aquello que no es Jesús de Nazaret no es el camino. Siendo pues solo Él el camino, preguntémonos enseguida, ¿pero qué clase, digámoslo así, de camino es Cristo? Y así pasamos a la segunda parte por esta noche. ¿Qué clase de camino es Cristo? Cristo es un camino nuevo. Esto es lo primero que voy a decirle. Así se le llama en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Pero no es que el camino de la salvación por medio de Cristo fuera un invento nuevo, ya que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adán, Abel y Abraham se fueron al cielo de esta manera. Pero se le llama nuevo porque ya existía uno antes de él. Este primer camino por el que se pretendía que el hombre alcanzara la felicidad gloriosa era el camino de su propia inocencia y perfecta obediencia. Y si Adán no hubiera pecado, este hubiera sido su camino a la gloria.
Pero tan pronto como pecó y cayó, y también nosotros juntos en él, este camino se cerró para siempre, de manera que no hubo ni habrá jamás un alma que llegue al cielo por la vía de su obediencia y buenas acciones. Este nuevo camino surgió por gracia después del otro y en sustitución del otro, y por eso se llama camino nuevo. Se llama nuevo en parte también porque cuando se escribió el Nuevo Testamento acababa de abrirse. Jesucristo había muerto recientemente para constituirse en el camino. Es nuevo porque en tiempos del Evangelio se reveló de manera más clara y completa que antes. Y seguirá nuevo porque siempre permanecerá vigente y jamás dejará lugar a ningún otro. Se trata también de un camino vivo. Esto también lo debemos al capítulo 10 de Hebreos. Cierto que este camino al cielo fue por el morir de Cristo. Sin embargo, se llama un camino vivo porque toda nuestra vida brota de su muerte. Cristo es la vida de todos los que viven espiritual y eternamente. Este camino solo es transitado por ellos. Todos los que marchan por este camino están vivos para Dios y lo que es todavía más, no morirán para siempre. La vida eterna de todos los que están en Cristo y caminan en Él está asegurada porque Él vive, ellos también vivirán. Ningún hombre ha muerto jamás en este camino. El Salvador dijo a Marta, hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El cuerpo, en efecto, debe morir como consecuencia del pecado. Aunque con todo y eso, en el Nuevo Testamento a esto se le llama más propiamente un dormir. Pero el cuerpo resucitará para la gloria. La Santa Biblia dice: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así que no perecerá jamás, sino que tendrá vida eterna. Además de ser un camino nuevo y vivo, es también un camino, ¿cómo le diré?, muy a la mano, muy cerca de usted. No está alejado y menos encubierto, ni enmarañado tampoco. Es verdad que algunos caminos son difíciles de encontrar. Hay muchas vueltas, recodos, senderos que se cruzan, pero este camino es fácil de encontrar y fácil de seguir. Como dijo Isaías profeta: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Queridos hermanos, queridas personas, es una misericordia infinita que las cosas que pertenecen a nuestra paz no sean difíciles. Hay, es verdad, cosas profundas y difíciles en las Sagradas Escrituras, pero las grandes verdades que conciernen a nuestra salvación son perfectamente claras y sencillas. Dígame usted, ¿habrá algo más simple en la Biblia que lo dicho acerca de nuestro estado caído, pecaminoso e incapaz? ¿Habrá algo más simple en la Biblia que lo dicho acerca de Jesucristo como el único Salvador que todo lo puede y basta? ¿Habrá algo más simple en la Biblia que lo dicho acerca de nuestro deber como pecadores ya salvados para con Dios y para con los hombres? Es una gran bendición para toda alma que se tiene por desfavorecida y de grandes carencias que estas cosas se expliquen tan claramente y que Dios, por medio de su Espíritu, las disponga así incluso para los niños y los que maman. Como lo dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
es un camino libre también. Es un hecho que existen caminos reservados para los más poderosos y a ellos solo pueden acceder unos pocos. Se consideraría una intrusión si se sorprendiera a un extraño andando por ellos. Pero Cristo es un camino abierto al mundo entero. Por el testimonio del Santo Evangelio, sabemos que este camino está totalmente consagrado o designado o dedicado a este propósito, al propósito de que todo el mundo sea salvo por él. Y si dice mundo, ahí estamos usted y yo y todos los demás. Venid a mí todos, dijo el Salvador. También dijo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que ya lo ve usted, es un camino libre para el uso de todos los que quieran venir y entrar en él. No hay vallas ni casetas donde los viajeros deban pagar su permiso de entrada o circulación, porque la salvación es sin dinero y sin precio. Es un camino preparado a propósito para uso de los pecadores que regresan a Dios, a quienes no se les presenta ninguna objeción. No se exige al viajero ni méritos, ni calificaciones, ni condiciones. Quien quiera puede venir y ser bienvenido. Es un camino libre. Es un camino, además, seguro y firme. Es un camino firme y sólido. No hay peligro de hundirse en él, porque Cristo es la roca de los siglos. El camino no sufre ni mudanza ni deformación por las lluvias y las inundaciones como otros caminos. Es transitable en todo tiempo. Nada hay de entre todo lo que puede dar una vida que impida nuestro acceso a Dios y nuestro viaje al cielo. El camino estará siempre allí, nuevo, vivo, accesible, pues Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Voy a decirle que también es un camino deleitable. Las Sagradas Escrituras así lo dicen. El libro de los Proverbios, al hablar de la sabiduría e inteligencia, ha dicho que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Satanás empuja a los hombres a transitar por los caminos del pecado, haciéndolos creer que en ellos hallarán todo remedio, plenitud y deleite. Pero aparte de la satisfacción temporal o pasajera que el pecado suele brindar, se entremezcla con amargas congojas y punzadas de conciencia hasta que llega el momento de la gran traición. ¿Cuál? Cuando te ves a las puertas de la desgracia eterna. En cambio, los redimidos del Señor, llamados a la Sión celestial, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Los creyentes, queridos hermanos, están convocados a alegrarse en el Señor siempre. Aquellos que viajan de esta manera no solo son resguardados, sino que el Señor se ha comprometido a abastecerlos durante el viaje. La palabra de Dios dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y también esto, que se sentarán bajo su sombra y que su fruto será dulce a su paladar. Gozarán de la compañía de los santos como compañeros de viaje con los que tendrán una grata comunión. De hecho, el mismo Señor del camino ha prometido ir con ellos y ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. Y ha dicho también: no te desampararé ni te dejaré. Por último, voy a reiterar que es el único camino. Numerosos caminos hacia Dios y el cielo nos han sido propuestos por hombres extraviados, víctimas del poder del gran engañador, el diablo.
Y con demasiada frecuencia se supone que cualquiera de los caminos es válido, con tal de que el hombre se muestre sincero en él. Pero esto no puede ser verdad. Porque si cualquier camino inventado o señalado por los hombres fuera suficiente, ¿qué necesidad habría de que el Hijo unigénito de Dios viniera del cielo, se sometiera a la ley y aceptara su maldición para convertirse en nuestro camino? Porque si la absolución del pecador fuera por sus obras, o sea, si los hombres pudieran levantarse como sus propios salvadores, entonces el enorme costo de la pasión y muerte del Hijo de Dios fue por demás. Como dice la epístola a los Gálatas, si los hombres pudieron beneficiarse de la divina misericordia sin la expiación del pecado, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo crucificado es el único camino. Así lo declara con gran solemnidad la palabra de Dios. San Pedro apóstol lo ha dicho así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay ningún otro bajo el cielo dado para salvación de los hombres. Si se dan otros, son impostores y engañadores. Hay salvación solo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fue Él quien la obtuvo y siempre vive para otorgarla. Salvación en su nombre es proclamada por mandato divino, y esta noche se da a conocer en el Evangelio predicado. Solo Jesús de Nazaret es tu camino a Dios y al cielo. Queridos hermanos, queridas personas, quiero terminar volviendo a recordarles que así como es cierto que hay un camino al cielo y Cristo es ese camino, también es cierto que hay un camino al infierno y el pecado es ese camino. Y así de cierto como el creyente en Cristo llegará al cielo, así de cierto irá al infierno el pecador que persiste en su mal camino. Oh, queridos hermanos, queridas personas, no minimicen esto, no se rían de esto. Es propio que seamos serios en los asuntos serios. Ageo profeta nos advierte: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Las Sagradas Escrituras hablan de un camino falso, un camino torcido, un camino perverso, un camino malvado. Ahora bien, ¿cuál es el camino de ustedes? ¿Es el camino de nuestro yo todo suficiente? ¿El camino de nuestros apetitos, placeres y mundanalidad? Entonces, permíteme anunciártelo, te lleva a la perdición. El ojo del Señor está sobre ti. Él conoce el camino que sigues y está dicho en el libro de los Proverbios que abominación es a Jehová el camino del impío. Ahora bien, es posible que simplemente te encuentres confundido en cuanto al camino que sigues. No hay grandes incredulidades en ti, simplemente das tu camino por seguro. Pero te repito, si tu camino no es Cristo, por más seguro que lo tengas, estás en el mayor de los peligros. Otra vez, el libro de los Proverbios nos dice que el camino de los impíos les hace errar. Y en otra parte te dice tajante que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como el corazón es harto engañoso, permíteme recomendarte que ruegues la ayuda del Señor, no sea que después de todo estés en brazos del engañador. Escucha la voz del cielo que te convida con estas palabras: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia.
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que sea tu oración, que Dios te enseñe su camino y te convierta del error de los tuyos. Y para ello, lee y escucha la palabra de Dios. Vuelve el siguiente domingo o ven entre semana. Di a tu familia o amistades en las palabras de Isaías profeta: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Oh, que Dios dirija tus pies por los caminos de la paz. ¿Es ya Cristo tu camino a Dios? Entonces, queridos hermanos, utilícenlo diariamente como tal. Acérquense con denuedo al trono de la gracia. Este es un camino que está consagrado a ustedes y que ustedes pueden usar libremente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recuerda que es un camino vivo. Vive en Él y vive para Él. Deja que otros vean que estás en Cristo por medio de tu caminar, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Recuerda que Él es un camino seguro. Puedes caminar con confianza en Él, sin temor a fracasar, porque fiel es el que prometió. El buen pastor ha prometido guardar a sus ovejas y te asegura que nadie las arrebatará de su mano. El mundo puede oponerse, Satanás puede oponerse, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Es ya Cristo tu camino al cielo? Entonces, queridos hermanos, esperen con gozosa esperanza la gloria de Dios. Bendíganle por haberlos apartado de las sendas del error y la muerte y conducido al camino de su paz. Amen al Salvador por haberse constituido en su camino a costa de sí mismo y preocúpense de caminar como Él caminó. Así recomendarán este camino a los demás y los llevarán a decir: iremos con ustedes porque Dios está con ustedes en verdad. Que así sea.